Hola y bienvenido a una nueva clase de métodos numéricos. El tema de hoy es eigenvalores y eigenvectores de matrices. En especial, en esta clase vas a aprender qué es un eigenvalor y un eigenvector y además vas a aprender a calcularlos. El tema de los eigenvalores y de los eigenvectores en realidad pertenece al álgebra lineal. Como sabrás, el álgebra lineal es una de las grandes áreas de las matemáticas, que se encarga fundamentalmente de estudiar espacios vectoriales y transformaciones lineales entre estos espacios. ¿Qué es una transformación lineal? Bueno, para responder esta pregunta vamos a considerar un conjunto de elementos que vamos a llamar el conjunto V. Y en este conjunto viven los elementos V1, V2, V3, etcétera. Estos elementos habitualmente se les denomina vectores, pero no debemos tomar estos vectores desde el punto de vista de la física. Nosotros sabemos que en física un vector es una cantidad que, para ser totalmente especificada, requiere de magnitud, de dirección y de sentido. Estos vectores, por otra parte, son vectores desde el punto de vista de las matemáticas. Es decir, es un conjunto de elementos que satisfacen ciertas propiedades. Y entre esos vectores podemos encontrar las funciones, podemos encontrar las matrices columna, por citar únicamente dos ejemplos. Bueno, por otra parte, también vamos a tener, además de estos vectores, los denominados escalares, que habitualmente son números que pertenecen al conjunto de los números complejos. Bueno, una transformación lineal es aquella que, si nosotros aplicamos dicha transformación a esta suma, A multiplicada por B1 más B multiplicada por B2, me va a proporcionar A multiplicado por la transformación aplicada a B1 más B por la transformación aplicada a B2. Y en todo esto, A y B son números que pertenecen al conjunto de los números complejos en general. Esta propiedad en realidad es bastante común y te la has topado a lo largo de varias asignaturas de matemáticas durante toda tu carrera. Podemos citar algunos ejemplos, quizás el más familiar de todos ellos sea el ejemplo de la derivada. Nosotros sabemos que la derivada respecto a x de esta suma a por f de x más b por g de x obedece cierta propiedad. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y toda constante puede salir de la operación de derivada cuando va acompañada de, de la multiplicación por una función. Es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto es a por f de x más la derivada de b por g de x. Sabemos que las constantes salen de la operación y aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una transformación. Podemos pensar en la operación derivada como una operación que está transformando a esta suma, la suma que aparece aquí entre corchetes. Y es precisamente lo que tenemos acá, una transformación que está siendo aplicada sobre una suma. Y en todo esto, las constantes deben salir de la operación y la transformación de una suma es la suma de las transformadas.
Entonces, fundamentalmente lo que tenemos aquí es un ejemplo de transformación lineal. Y en este caso, nuestros dos vectores vendrían siendo las funciones f de x y g de x. Estos son vectores y a y b vendrían siendo los escalares. La derivada no es la única de las transformaciones lineales que has visto en tu carrera. También has descubierto la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Pero además de estas transformadas, un objeto matemático importante del álgebra lineal son las matrices. Estas matrices nosotros sabemos que son ciertos arreglos de números colocados entre corchetes, y estos arreglos de números satisfacen algunas propiedades importantes. Pero de momento, una matriz es simplemente un arreglo de números que satisface algunas propiedades. Si nosotros tenemos una transformación lineal, la que sea, por ejemplo, una derivada, entonces existen ciertas funciones muy especiales que satisfacen esta propiedad. La derivada de cierta función es ella misma simplemente con un cambio de escala. Es decir, yo únicamente tomé la función y la multipliqué por un número, por un escalar. Nosotros sabemos que un ejemplo bastante claro de esta situación se da en derivadas con la función exponencial e a la ax respecto a x. Nosotros sabemos que la derivada de una exponencial es ella misma, es e a la ax. Y la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar esta derivada por la derivada de el argumento de esa exponencial, que es la a. Entonces se dice que esta función, la función e a la ax, es una función muy especial. Esa función es un eigenvector. Es un eigenvector de la operación derivada. Y a es un eigenvalor. Este es uno de los ejemplos más sencillos que nosotros podemos proporcionar de eigenvalores y eigenvectores. Ahora, en general, si nosotros tenemos una transformación T y aplicamos esa transformación a un vector, entonces lo que nosotros debemos de tener es exactamente el mismo vector, pero multiplicado por un escalar. Entonces aquí se dice que V es un eigenvector y se dice que lambda, la cual es una letra griega, es un eigenvalor. Es probable que en algunos libros, en algunos sitios en internet, se le conozca a estos eigenvalores y eigenvectores por medio de vector propio o bien valor propio.
¿Y cómo calculamos los eigenvalores y eigenvectores de matrices? Bueno, si nosotros tenemos una matriz M, entonces nosotros debemos calcular el siguiente determinante. El determinante de la matriz M menos lambda veces la matriz identidad tiene que ser igual a 0. Aquí la matriz identidad significa que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una matriz de 3 por 3, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, la matriz identidad es una matriz que contiene en la diagonal unos y los elementos fuera de la diagonal son 0. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la matriz 0, 1, menos 1, 0. Y vamos a mostrar cómo calcular eigenvalores y eigenvectores de esta matriz. El primer paso, el paso número 1, es calcular este determinante. Entonces nosotros vamos a escribir aquí como paso número 1, vamos a escribir el determinante de la matriz M, que vale 0, 1, menos 1, 0, menos lambda veces la matriz identidad. Y esto debe ser igual a 0. Aquí simplemente vamos a reescribir la matriz M y aquí vamos a introducir esta constante en cada uno de los elementos de la matriz identidad. Va a quedar lambda 0, 0, lambda. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a efectuar las operaciones elemento a elemento. Escribimos determinante de la matriz. A 0 le quito lambda, me va a quedar menos lambda. A 1 le quito 0, me va a quedar 1. A menos 1 le resto 0, me va a quedar menos 1. Y a 0 le resto lambda. Esto debe de ser igual a 0. Ahora, el cálculo de un determinante se hace multiplicando los elementos de la diagonal. Me va a quedar menos por menos más lambda cuadrada y luego voy a restar. Voy a restar el producto de estos así, cruzados también. 1 multiplicado por menos 1 y esto debe ser igual a 0. Ahora, usando la ley de los signos, me va a quedar lambda cuadrada más 1 igual a 0. Este se llama polinomio característico. Y para calcular los eigenvalores, lo que tenemos que hacer es despejar la lambda. Lo vamos a hacer aquí en esta misma diapositiva. Nosotros tenemos lambda cuadrada más 1 igual a 0. Esto quiere decir que lambda cuadrada va a ser menos 1. Y nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada a esta expresión para obtener lambda igual a más menos la raíz de menos 1. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. Por lo tanto, escribimos simplemente i. Entonces nosotros aquí tenemos dos eigenvalores posibles. El primero de ellos con signo positivo y el segundo es la unidad imaginaria pero con signo negativo. Y aquí ya terminamos nuestro cálculo de eigenvalores. Ahora vamos a proceder a calcular los correspondientes eigenvectores. Y para eso
vamos a tomar la matriz original, vamos a utilizar directamente la definición de eigenvector. Es decir, la matriz M aplicada a un eigenvector es igual al eigenvalor multiplicado por el eigenvector. En nuestro caso, M vale 0, 1, menos 1, 0. Y esto tiene que multiplicarse por un eigenvector. Simbólicamente vamos a escribir XY. Y aquí vamos a trabajar con el primero de los eigenvalores. Vamos a escribir Y. Escribimos XY. Y vamos a resolver el sistema de ecuaciones resultante. Vamos a multiplicar esta fila por esta columna y a sumar los elementos. Es decir, 0 multiplicado por X más 1 multiplicado por Y esto es igual a Y veces X. Por otra parte, menos 1 multiplicado por X más 0 multiplicado por Y esto debe ser igual a Y veces Y. Vamos a proceder a simplificar esta expresión. Vamos a escribir Y tiene que ser igual a Y veces X y menos X tiene que ser igual a Y veces Y. Bueno, en realidad ambas expresiones tienen exactamente la misma información. Entonces vamos a escribir XY, el vector XY, en términos exclusivamente de una variable. Vamos a escribir X y nosotros ya sabemos que Y vale IX. Vamos a escribir IX. Nosotros vamos a factorizar la X y nos va a quedar 1i. Esta cantidad a la que hemos llegado se llama eigenvector. Es precisamente el eigenvector. Como estamos utilizando el primero de los eigenvalores, vamos a ponerle el eigenvector 1. Vale 1 acá y la unidad imaginaria acá. Vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de tomar el eigenvalor i, vamos a tomar el eigenvalor menos i. La estrategia va a ser exactamente la misma. Vamos a escribir m por el vector igual a lambda por el vector. Nosotros sabemos que esto es 0, 1, menos 1, 0. Y esto debe ser aplicado a XY. Y ahora nosotros hemos decidido trabajar con el otro eigenvalor, con el negativo. Pues bien, vamos a simplificar esta expresión. Esta expresión nos va a proporcionar y igual a menos i por x. Y menos x igual a menos i por y. Nuevamente, ambas expresiones me dan la misma información. Por lo tanto, yo ya puedo escribir el vector columna XY mediante X y Y ya sabemos que vale menos IX. Factorizamos la X y a esta cantidad que hemos encontrado, a este vector columna, le vamos a llamar eigenvector. Le vamos a poner el subíndice 2
haciendo referencia a que estamos utilizando el eigenvalor 2, el correspondiente al signo negativo. De esta forma ya hemos calculado los eigenvalores y los eigenvectores de la matriz dada. Es un ejemplo bastante sencillo, pero ilustra bastante bien el procedimiento aplicable a cualquier matriz. Como parte de las actividades de esta clase, vas a calcular los eigenvalores y eigenvectores de la siguiente matriz. Vamos a considerar la matriz A, que está dada por esta expresión. Entonces, actividad. En primer lugar, por si aún no lo sabes, vas a investigar cómo calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Y segundo paso, vas a calcular los eigenvalores. Para esto debes recordar que se calcula mediante el cálculo del determinante, la matriz A menos lambda veces la identidad. Y finalmente vas a calcular los eigenvectores. Aquí vas a tomar cada uno de los eigenvalores y vas a aplicarlos directamente a la definición. A aplicada a un vector es igual a lambda veces el vector. Esta es la actividad correspondiente a esta clase. Nos vemos pronto para un nuevo video.